digamos que se realiza el cálculo para la determinación del número de boquillas necesarias para el proceso de transferencia de calor para poder utilizar un intercambiador de tubo o de los potentes. Todo parte de la expresión de Fourier, donde hay que calcular todos los términos a excepción de la incógnita que normalmente viene a ser el área de transferencia de calor que se traduce posteriormente a un número de boquillas. El cálculo tanto de la cantidad de calor que se juega, de la fuerza impulsora, como del Q, tienen sus secuencias que prácticamente son procedimientos que son muy similares independientemente del tipo de equipo que se utiliza. Obviamente cada uno tiene sus características porque los diseños son distintos. El intercambiador de doble tubo tiene un diseño geométrico distinto que al de uno de tubo de coraza. Pero inicialmente habíamos analizado esos intercambiadores de doble tubo porque tienen sus usos específicos, digamos, sus preferencias. Normalmente cuando nuestros rangos de temperatura, de modificación de temperatura no son muy elevados, una razón, cuando los flujos no son muy altos, cuando los fluidos sí, en ese caso, fundamentalmente el tema del área de transferencia de calor. Cuando el requerimiento de área de transferencia de calor no es muy elevado, y esto generalmente cuando no es muy elevado es porque los rangos de temperatura no son muy significativos. Entonces podemos utilizar estos equipos, sobre todo cuando también los fluidos son viscosos y nos podrían utilizar incluso en paralelo. Pero tiene dos grandes desventajas justamente este intercambiador de doble tubo. El primero, que tiene limitaciones en el área de transferencia de calor. No puede ser muy elevado. Y la razón fundamental, y es la gran desventaja que tienen estos equipos, es de que tiene muchos puntos de fuga, de posibles fugas, por el hecho de que las horquillas se conectan una a una y las conexiones, pues, de horquilla a horquilla tienen varios puntos de unión. Y normalmente estas uniones son bloqueadas. Por lo tanto, en esas circunstancias, cuando las presiones de trabajo son significativas, hay la posibilidad de que haya fugas, y eso es prohibitivo prácticamente. Y este tema de las fugas, este peligro de fugas se incrementa a medida que nosotros incrementamos el número de horquillas, se incrementa el número de fugas. Entonces, esas son las dos grandes limitaciones que tienen. ¿Qué hacemos? Tenemos que pasar a otro diseño. Y el que le sigue, lo tenemos que seguir. Y el que le sigue, es el intercambiador de tubo coraza, que generalmente es de un área de transferencia de calor mucho mayor, básicamente, y no tiene esos problemas de fugas. Bien, entonces, y son estos los que hemos estado viendo. Ya lo habíamos visto, pero bueno. Una unidad básica de un intercambiador de tubo coraza es este, que consta de una coraza, carcasa, que normalmente se llama, que contiene a un ras de tubos, muchos tubos, tiene las boquillas de entrada y salida para los fluidos, el caliente y el frío. Además consta de estos deflectores o baffles, cuyo objetivo es la de generar turbulencia para el fluido que circula por fuera de los tubos, y la configuración está de acuerdo a cómo se ha hecho el diseño. En el primer caso, lo dice ahí el título, este intercambiador es un intercambiador 1-1, que significa que tiene un paso en la coraza, uno solo, ahí está, y un paso en los tubos, porque ingresa el fluido por acá, ingresa por dentro de los tubos, circula una sola vez y se sale. Entonces, este es un intercambiador 1-1. Este es un intercambiador 1-2.
se va hacia los tubos que están en la zona superior del equipo y finalmente sale. Es un intercambiador de nodos y así se puede ir incrementando el número de pasos, no solamente en los tubos, sino también en la coraza. ¿Cuál es la razón para poder incrementar el número de pasos? Fundamentalmente, y esto lo hemos dicho ya en el intercambiador anterior, pero es un concepto de lo que significa optimización del diseño de un equipo. Si nosotros lo que queremos en este caso es transferir calor, la optimización se lo puede ver desde el punto de vista de que como nuestra área es lo que nosotros necesitamos, qué bueno sería que cumpliendo con todos los requisitos técnicos, el área de transferencia de calor sea lo más pequeña posible. Pero para que esto ocurra, sabiendo que la cantidad de calor va a ser constante por el hecho de que las temperaturas no las voy a modificar y los flujos tampoco los voy a modificar, porque son flujos que provienen de, bueno, están en función del balance que yo tenga en mi instalación. Por lo tanto, el WSP delta T para cada uno de los fluidos, eso, si no cambian los flujos, no cambian las temperaturas, no cambia la cantidad de calor puesta en juego. Pero con esa cantidad de calor puesta en juego, lo que yo tengo que hacer es, en lo posible, tratar de minimizar el tamaño del equipo cumpliendo las condiciones, obviamente. Y para eso, pues tenemos que mejorar esto y tenemos que mejorar esto. Así de simple. Mejorar esto. En los intercambiadores de doble tubo, habíamos indicado que es colocarlo en contracorriente, porque de esa manera la fuerza impulsora era mayor que para ¿verdad? En este caso, podemos hacer eso con el 1-1. Es decir, la posibilidad podría ser esta. Una posibilidad es de que ingrese por acá el caliente e ingrese por acá el frío. Esto es paralelo, porque el caliente, supongamos, va a venir por acá, de izquierda a derecha, y el frío también va a venir por acá, de izquierda a derecha. Para uno lo puedo hacer, pero sabemos de que la fuerza impulsora en paralelo es menor que en contracorriente. Por lo tanto, entonces, en estos casos, generalmente se trabaja en contracorriente. Muy bien. Pero ahí después viene ya con la finalidad. Aquí está. Por ese lado del número. Ahora, ¿cómo mejoramos el U? U es el coeficiente total de transferencia de calor que contempla tres mecanismos: dos de conversión en los fluidos y uno de conducción. Eso se sigue repitiendo. Acuérdense que nosotros dijimos que en el doble tubo la transferencia se produce aquí adentro, desde acá, que es un convertido HI o H0, como quieran, pasa por esto que es un conductivo L sobre K y llega acá, que es otra vez un mecanismo convertido de transferencia. Eso era el doble tubo. Pues acá es lo mismo. Claro que lo que nosotros vamos a tener ahora como configuración geométrica va a ser una cosa así. Digamos, bueno, pero aquí lo pongamos también unos tubitos, como quieran, pero el mecanismo de transferencia va a ser siempre del que está dentro de los tubos hacia afuera o de la coraza hacia adentro. Eso es indistinto, pero supongamos que es de adentro. Pues otra vez está el mecanismo de conversión, otra vez está la conducción a través de la pared de cada uno de los tubos y otra vez está la conversión aquí afuera. Son los tres mismísimos mecanismos. Por lo tanto, el concepto de coeficiente total de transferencia de calor es el mismo. ¿Y cómo lo habíamos identificado? ¿Cómo? Lo habíamos identificado indicando de que en principio definíamos el UC, donde el valor de L sobre K, de la misma manera, haciéndolo delgado y material conductor, se va a elevar a cero. Es lo mismo. Veremos de qué manera se calculan los H. De la misma manera, pero algunas cosas varían. La figura no es la misma.
Pero también decíamos de que a lo largo del tiempo los fluidos, y esto es independiente del equipo, los fluidos tienden a depositar incrustaciones, necesidades, resistencias adicionales que hay que tomarlas en cuenta. Por lo tanto, entonces ahí es donde surgió la definición del 1. De tomar en cuenta esas resistencias con un coeficiente de diseño que es igual al limpio más las resistencias que se presentan tanto en la cara interna como externa del tubo interno, de los tubitos, que es donde se produce la transferencia. Fíjense ustedes que nosotros no estamos tomando en cuenta transferencia en esta zona, porque esta zona más bien hay que aislarla para evitar de que salga el calor. Entonces la transferencia ahora no es con un solo tubo, sino con muchos. Entonces, y de esa manera nosotros esto le habíamos llamado factor de destrucción. Que dependiendo de cómo son los fluidos, los valores no necesariamente tienen que ser iguales. Y las resistencias son mayores para aquellos fluidos que ensucian más. ¿Y cuáles son los fluidos que ensucian más? Generalmente los que tienen mayor viscosidad, sustancias orgánicas medianas a pesadas. Los valores del factor de obstrucción va a ser. Y dependiendo también de cómo son, si son limpios, si tienen impurezas, etc. Y ahí están. Entonces, este V acá es el mismo V. Pero lo que nos interesa es que sean altos. Y para que sean altos, nosotros tendríamos que decir que el H0 que vamos a calcular, ojalá sean altos. Porque un coeficiente alto de transferencia significa una transferencia de calor alta. No se olvide de que Q de convención es H a delta T. Entonces nosotros siempre vamos a tratar en lo posible de que el H sea lo más alto posible. Para que el A sea lo más alto posible. Cada uno por su lado. Y en conjunto es. Bueno, ¿y qué podemos hacer para que H sea lo más alto posible? Ya sabemos. Lo hemos dicho en un anterior ejemplo. Otro diseño, lo hemos dicho. ¿Cuál es la variable que más nos puede llevar a indicar de que la transferencia va a ser buena, cada vez mejor? El H. ¿De qué depende? Es una función de qué. Ya lo sabemos. ¿No es cierto? Ahí está. CPK. ¿Cuál es la que nosotros podemos manejar con fines de mejorar la transferencia de calor? La velocidad. ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué una mayor velocidad me va a generar una mayor? Ahora, cuando yo tengo fijada la velocidad, porque no nos olvidemos también de que si yo tengo fijado el W, bueno, de alguna manera tengo fijada también la velocidad, porque ¿qué es W? Es cuánta masa yo introduzco en el equipo por unidad de tiempo. Yo después lo puedo convertir en velocidad. No se olviden que G, la velocidad básica, es ρ por V, pero también es W sobre área. Perfecto. Entonces, en este caso, yo tengo que buscar mecanismos de turbulencia sin necesidad de decir, entonces háganlo circular más rápido. Tampoco es así. Lo que sí tenemos que pretender es que nuestros flujos no sean laminares, por decirlo así, que no vayan muy fácil. Eso tenemos que pretender. Y además eso de que los flujos sean laminares no nos conviene, porque significa que hay menor masa circulando por unidad de tiempo, menor producción, menos producto, cantidad de producto por unidad de tiempo. Bien, entonces, lo que sí tenemos que decir de que vaya régimen turbulento. ¿Cómo generamos la turbulencia sin necesidad de incrementar la velocidad? Porque por ahí está fijada por los flujos. Disminuyendo el diámetro. Disminuyendo el diámetro.
Podemos hacerlo, pero eso ya significaría modificar todo el equipo. La turbulencia genera mayor pérdida de carga. Estamos analizando nosotros desde el punto de vista de transferencia de calor. ¿Cuál es el que nos conviene? ¿Qué nos conviene desde el punto de vista de transferencia de calor? Que el régimen sea turbulento, que exista turbulencia. ¿Cómo generamos la turbulencia? Y sí, pero si el flujo ya está fijado, entonces con los flujos fijados, el mecanismo de generar turbulencia por el lado de la coraza, ahí está. Es que no circule en forma lineal, sino que haya bochinche cuando está circulando, que circule en una forma tortuosa. Estos cambios de dirección del fluido generan turbulencia. Es como si repitiésemos una válvula. Entonces, estos cambios de dirección generan turbulencia. Así es como yo genero la turbulencia, y al generar turbulencia reduzco la capita convectiva que hay acá, la película convectiva. Ojo que no estoy analizando desde el punto de vista de fricción, que está la película laminar, pero la reduzco justamente con una mayor turbulencia por el hecho de que el fluido está circulando, bueno, por el lado de la coraza, por este lado. Ya está. Esa es la forma de generar turbulencia. ¿Sí? Bien. Ahora, por el lado de los tubos, ¿cómo genero turbulencia? Porque a mí me interesa que tanto la transferencia convectiva interna y externa sean altas. Ya hemos dicho que por el lado de la coraza está facilito, le meto deflectores. Después vamos a asociar a lo que es la trayectoria. ¿Qué hacemos por el lado de los tubos? ¿Cómo generamos nosotros una mayor turbulencia? No le vamos a poner deflectores así, miniaturas. Imagínense el diámetro del tubo, del intercambiador del tubo coraza es 3/4, una pulgada. No voy a poner deflectores ahí, porque imagínense cómo. La construcción generaría una distorsión del flujo. Entonces, ¿qué hago para generar turbulencia por ese lado? Aquí está la solución. No lo hago circular una sola vez, porque toda la masa está circulando por 100 tubos. Y si yo toda la masa la hago circular por 50 tubos, la misma masa por unidad de tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo la hago circular por la mitad, vamos a generar una mayor turbulencia, pues obviamente, porque está yendo más incómodo. Y esa incomodidad es un sinónimo de turbulencia. No están yendo tomándose de la mano como deben caminar todos juntitos, sino ahí. ¿Sí? Entonces, la generación de la turbulencia que me ayuda a mejorar la transferencia, la hago incrementando el número de pasos. 2, 4, 6, 8, 10. Esa es la forma de poder incrementar por dentro de los tubos. Ahora bien, la otra yo no puedo poner deflectores, pero lo que sí puedo hacer además es de que el hecho de incrementar el número de pasos también lo puedo considerar en la coraza. Por la coraza ya puedo generar turbulencia con los baffles, pero también puedo generar turbulencia haciéndolo circular más de una única vez. Y ahí están justamente los otros equipos, por ejemplo este. Miren ustedes, este es un intercambiador. Veamos. Por el lado de la coraza. ¿Cuántas veces circula? Aquí le hemos puesto una plancha al equipo de manera tal de que divide todo el diámetro en dos. ¿Qué significa? Que el fluido no va a poder ir hasta abajo como lo hemos visto en el esquema anterior, sino que va a hacer esto. Y después va a hacer esto. ¿Cuántas veces está circulando? 2. 1, 2. Entonces, al margen de poner baffles, yo estoy poniendo 2 pasos. ¿Qué significa eso? Que yo estoy haciendo circular al fluido de la coraza
por un espacio entre parte externa de todos los tubos por acá, por todo esto circular. Pero este espacio es la mitad de lo que teníamos en el otro equipo, cuando circulaba por todo el diámetro. Entonces, ¿qué significa? Estoy generando turbulencia por baffles y por reducción del área de pasaje de fluido. ¿Listo? Entonces, ahí está. Lo que no puedo hacer es poner baffles por dentro de los tubos. Entonces, por lado de la corona tengo dos mecanismos para generar mayor turbulencia. Por lado de los tubos tengo uno solo. Y de esa manera generamos mayor turbulencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dijimos que este H depende de todo esto, obtuvimos una expresión. No, esta es la expresión. Y esto lo han visto en fenómenos. Un alfa, Reynolds a la 0,8, Prandtl, Reynolds, es Reynolds a la 0,8, Prandtl a la 1/3 y relación de viscosidades con respecto a la pared a la 0,14. Entonces, ¿qué decimos? Yo tengo que hacer que el H sea grande. ¿Y dónde estoy atacando? Acá. ¿Por qué? No estoy atacando necesariamente por el hecho de que yo estoy incrementando la velocidad acá, sino que agarramos G igual a W sobre área de flujo. Bueno, entonces, cuando yo tengo un solo paso, el área de flujo es todo. Cuando por el lado de los tubos estamos diciendo, cuando tengo un lado, cuando tengo que circula una sola vez, tengo una área de flujo. Pero cuando lo hago circular dos veces por dentro de los tubos, el flujo es el mismo, pero el área de flujo va a ser la mitad. ¿No ven? La mitad. No circula por todo. Y este 2 se va aquí arriba. Y eso hace que se descargue. Y ese G que yo estoy utilizando sin modificar el W, porque eso termina en un proceso previo, ese G está elevado a la 0,8. Por lo tanto, podemos decir que el H es proporcional a G a la 0,8. Cuanto más grande es G, mayor es, y elevado a la 0,8 todavía, mayor es la transferencia. Aplausos. Eso es lo que es. Pero, vayámonos a la otra cara de la moneda. Esto también es válido para el lado de la coraza. Desde el punto de vista del número de pasos, cuando nos llevaba a 2 pasos, igualito esto va a ser la mitad y va a generar. Cuando tengamos que ver cómo es que incide la tortuosidad de esta, la vamos a ver más adelante, pero en principio vamos a decir lo siguiente. Este incremento de G genera un incremento de H, claro. Pero habíamos dicho que hay dos condiciones que debe cumplir un equipo. Que el factor de obstrucción calculado, entendiéndolo como sobredimensionamiento del equipo para un proceso determinado, debe ser mayor que lo nominal. ¿Sí? Y la otra condición era que la pérdida de carga no supere un determinado valor límite que nos da. Vale. Entonces, la pérdida de carga, sí, la pérdida de carga. Y resulta ser de que la pérdida de carga, por fricción, en la expresión modificada de Fanny, hemos visto que es proporcional a G al cuadrado. Así que esto, que me favorece su incremento y encima lo llevo a la 0,8, mejora la transferencia. Pero ese mismo G, que yo lo quiero alto, con estos artificios que estoy colocando, encima va a estar elevado a la 2, más que el 0,8. Entonces, lo que estoy logrando con la transferencia y calor, capaz de
que estoy violando la condición de pérdida de carga. Por eso hay que ser un poco conservadores. Ahora, si vemos que cuando hemos calculado los H's, resulta ser de que cuando comparo el RD calculado que yo calculo, había sido mucho mayor que el RD recomendado. ¿Qué quiere decir? Que yo he sido tan conservador que lo ha hecho muy grande al equipo, tremendamente sobredimensionado. Ese hecho me está indicando que yo puedo mejorar mi transferencia, porque seguramente estoy muy por debajo de la pérdida de carga. Lo he hecho tan grande que el flujo que estoy manejando en un área mayor fricciona menos. Cuando ustedes decían, quiero friccionar menos, aumentemos el diámetro, pues estoy diciendo, aumentemos nada, lo mismo. Entonces, en esos casos yo puedo atreverme a más y hacer un recálculo y tratar de lo posible de que esto sea mayor, pero no tanto tampoco. Y tratar de lo posible que la pérdida de carga, si me dan 10 y resulta ser que yo calculo 1, no puede ser, quiere decir que yo puedo todavía gastar más. Me están diciendo gaste 10. ¿Y para qué voy a gastar 1? Gastaré 9. Estoy dentro del límite, pero con eso hay mayor turbulencia y eso me favorece la transferencia. Ese enganche inverso entre transferencia y pérdida de carga es lo que hay que entender y nada más. Listo. Y así es como se resuelven las cosas. Bien, analicemos un poquito el tema, el tema del delta T. A ver, en intercambiador de doble tubo en contracorriente, no voy a ir para atrás. Acá. Aquí está más visible. Habíamos dicho que en contracorriente hay una fuerza impulsora mayor, que nos conviene. Analicemos. Ahí está. Analicemos esto. Perfil de temperatura. Pongámosle, decíamos que por la caja se entra aquí de 1 y sale aquí de 2. Y por los tubos sube la pared. Entra de 1 y sale por aquí de 2. Por la corriente. ¿Cierto? Entonces, el perfil va a ser el ahora. Estás de 1, de 2, en este sentido. No, por allá era, ¿no? Hagamos igualito como está. De aquí sale. Así. De 1, de 2, en este. Y el otro es de 1, en este sentido, de 2. Ahí está. Tanto de la coraza como de los tubos. Hagamos el perfil para este.
comenzamos. Sigamos pensando en lo mismo, ¿ya? El 1 circula por acá, un hito solo, P2. Pero veamos por el lado de los tubos. Por acá va a ingresar, el 1 va a ir por acá, se va a dar la vuelta, va a ir por acá y va a dar la vuelta a P2. Entonces, no perfil. El fluido caliente no cambia, es exactamente lo mismo. Entonces, hagamos esto. Ya está, en el sentido de 1, de 2. El del fluido frío, ¿de dónde arranca? Del otro lado, perfecto, de acá. Va hasta longitud 0. Con verde no se lo voy a enseñar. Va hasta longitud 0. Pero no llega al P2 allá. Vuelve y recién sale al P2 acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí 90 y aquí tengo 150, quiero calentarlo. Aquí voy a tener una temperatura intermedia, 125 si quiere, pero va a ser intermedio porque se está calentando, no ha terminado de calentarse y justamente en el retorno va a seguir encontrándose con un fluido caliente más caliente todavía y entonces va a llegar a 250. Entonces, ¿cuál va a ser el perfil? El perfil para el fluido este va a ser igual a, va a llegar acá a una temperatura T. Lo llamemos así. Y recién, cuando vuelve, va a llegar a la temperatura T2. O sea, va a ir así y va a ir así. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué hacemos? Habíamos definido el MLDT como esto. Más allá de que sea un intercambiador de doble tubo, esto es una expresión que sale de las temperaturas del proceso y por encontrar una temperatura media bien ajustada. Eso. Y ahora, ¿cómo definimos a delta T2 y delta T1? Porque hay un problema. Porque resulta ser de que una parte del fluido que circula por dentro de los tubos está en contracorriente, este con este está en contracorriente, ¿cierto? Pero cuando retorna, la fracción que retorna, este con este está en paralelo. Está en paralelo. Entonces, hay una fracción en contracorriente y hay una fracción en paralelo. Entonces, ¿qué ocurre? Por el concepto que tenemos de fuerza impulsora, resulta ser de que podemos sacar como conclusión que el
el MLDT de un intercambiador 1,1, donde hemos visto contracorriente verdadera, la fuerza impulsora al ser contracorriente verdadera y sabiendo de que cuando hay flujo paralelo reduce la fuerza impulsora, lo hemos visto con números, resulta ser de que va a ser mayor que el MLDT de un intercambiador 1,2. Y si yo le pongo un 1,4, peor todavía. Va a haber dos corrientes en paralelo y dos en contracorriente. Bueno, entonces, yo me he ido a un 1,2 por mejorar la transferencia por el lado de los tubos. Y bueno, mejor la transferencia. Entonces, resulta que en la expresión con un 1,2, 1,2, mejor la transferencia que aquí está 1,1. U bajo u alto. ¿Vale? ¿Por qué no? Pero resulta ser de que el delta T en un 1,1 es. Mejor el delta T, pero con un 1,1 y no con un 1,2. Está bien, se contrapone. Lo que logro por aquí, por acá. Bueno, básicamente no es. Pues, ¿qué hacer? Pues, entonces tendrá que haber un valor en el que sí yo pueda considerar aquello. Pero resulta ser de que la influencia de la turbulencia en el U es mayor que la influencia de la reducción del delta T cuando yo voy a 1,2. Entonces, ¿qué hago? Agarran y dicen, no, tenemos que seguir haciendo valer esto como expresión de fuerza impulsora. Pero miren, los delta T, ¿dónde yo voy a poner el delta T1 y el delta T2? Entonces vamos a hacer un artificio. Y vamos a decir, para los intercambiadores, estos cuando incrementamos el número de pasos, vamos a decir para todos los que tienen número de pasos mayor que 1, tanto en la coraza como en los tubos, vamos a decir de que la fuerza impulsora va a ser como si yo tuviese un contracorriente verdadera. Es decir, como si yo sé que es un 1,2, pero sin embargo dibujo su perfil como si fuese un 1,1, contracorriente verdadera. ¿Sí? Entonces, vamos a decir esto, y yo sé de que la contracorriente verdadera está dada por esta expresión. Y esto yo lo tengo bien definido. Delta T2 o delta T1. Pero tampoco puedo, no es así, no es 1,2. No me entiendo. Que sea 1,1. Pero el delta T en los casos anteriores, cuando no había esto que acabamos de explicar, era igual al MLDT. En cambio ahora mi delta T va a ser igual a, en principio, el MLDT en contracorriente verdadera, pero en la fase paralela, no te tomar en cuenta. Le voy a poner un factor FT menor que la unidad, que sí va a tomar en cuenta esa fracción en paralelo y le va a reducir la fuerza impulsora. Pero ya salgo del problema. Su reducción no va a ser tan significativa, entonces me voy a inclinar por poner un 1,2, un 2,4, 3,6, todo eso. Le va a reducir la fuerza impulsora, pero al poner 2,4, 3,6, mejoro de mejor manera. Es decir, mejoro en mayor grado
la transferencia por este lado. Eso es. ¿Listo? Entonces, hagamos de cuenta que es esto y esto. ¿Y de dónde va a salir este vector? De una relación de las mismas temperaturas que lo vamos a ver en gráfica, no tiene sentido ahorita. Hay 3 hojas de reducción, no tiene sentido. Ahí está, solucionado el problema de trabajar con intercambiadores con más pasos, sobre todo en los tubos. Listo. Y el resto es básicamente lo mismo. Lógico. Antes tenía yo un tubo interior de área transversal, era pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Tenía un anillo y el área transversal era en función del diámetro equivalente, que era 4 veces el radio hidráulico, superficie de flujo, perímetro húmedo. Hemos podido encontrar aquí. Acá la cuestión es más o menos similar. El área de flujo por dentro de los tubos, cada tubo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Solamente hay que contar para todos los tubos. No es uno solo, son muchos ahora. Y el área de flujo que circula por la coraza, ¿cómo es? Antes era un conducto anular, no de tubo. Ahora es una cosa que viene de arriba y aquí hay pocos tubos, porque no es cierto. No, ya lo veo, por favor. Viendo de frente, supongamos que es así. Resulta ser que el fluido que viene de arriba viene por acá, poco espacio, por aquí nomás. Pero a medida que baja, hay más lugares por donde puede circular. Y a medida que sigue bajando, todavía hay más lugares. Pero en esta zona, el área es mayor que en esta zona, porque aquí hay apenas estos espacios. Pucha, qué bacán. Entonces, crece, se reduce. Y de aquí para abajo, del crecimiento que hemos tenido en el área, porque hay que sumar todos los espacios, se va reduciendo. ¿Qué digo? Bueno, hay formas de encontrar el área de flujo para la consideración. Una es encontrar el área de flujo específico para el fluido que circula por fuera del fluido y para el que circula por dentro. El cálculo es prácticamente el mismo que el que hemos visto en la fase anterior para encontrar los H's. No cambia, no tenemos que hacer. Pues un poquito veamos eso. Bueno, aquí nos están mostrando diferentes tipos de deflectores. No solamente existen los de corte, fíjense ustedes que en este caso incluso los deflectores no son segmentados, es decir, no hay ese corte para que vaya arriba y abajo, sino que en algunos casos el orificio del deflector, de la planchita, la hace bastante más grande que el diámetro del tubo y va de arriba abajo. Pero ¿qué pasa? Ese espacio que hay entre el orificio del deflector y el diámetro del tubo hace de que haya un espacio libre alrededor, por encima del tubo, y es por ahí por donde pasa. Igualito hay fricción, igualito hay turbulencia. Entonces hay diferentes diseños de deflectores, ¿sí? Uno de ellos es este. No es una cuestión mucho de materiales. Hay deflectores que no solamente hacen que vaya para arriba y para abajo, con el 25% del corte para abajo, para arriba, sino al revés. Los giran 90 grados y en vez de ir para arriba para abajo, van de lado, así como el burrito, así, van de lado. Entonces el segmento lo ponen a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, y lo mismo genera turbulencia. Son diferentes diseños. Ahora bien, visto de frente, mi intercambiador, lo que tenemos que ver, yo acabo de dibujar, y esa es una configuración de que los tubos, el de abajo está justo encima del de arriba, y ese es un arreglo en cuadro. Pero hay un arreglo que también es triangular, que lo vamos a ver aquí. Estamos viendo, ahí está mejor. ¿Cómo son los arreglos de los tubos dentro de la coraza? El primero es el arreglo en cuadro. Circunferencia. Ahí está la circunferencia. Y adentro los tubos los coloco así. ¿Y por qué se llama en cuadro? Porque si yo uno el centro de tubos adyacentes, el centro que se llama, el centro de cada uno de los tubos, los uno de los adyacentes, me generan un cuadro. Y se nota que está en el cuadro. La otra configuración típica es arreglo triangular. Entonces aquí fíjense ustedes una fila
en este caso, ha sido un poco desplazada y entonces no están afiladitas así en una filita aquí, sino que están desplazadas. Entonces, el mismo concepto, agarro el centro de tubos adyacentes y resulta ser que me genera un triángulo. Ya eso se llama arreglo triangular. Listo. Ahora, este ya son variantes, ¿no? Es un arreglo en cuadro rotado, pero es cuadro, no es triangular. ¿Sí? Y este es un arreglo triangular, pero ¿qué pasa? Y enseguida lo vamos a explicar. Que ponen menos tubos que aquí. ¿Qué quiere decir? Al poner menos tubos, este espacio se hace un poquito más grande. Hay mayor espacio. Fíjense, he incrementado, los he puesto más espaciados. Ahora explicamos para qué. A ver, desde el punto de vista de transferencia de calor, que lo que nosotros queremos es mejorar la transferencia. ¿Cómo podemos, qué nos conviene? Colocar un arreglo en cuadro o un arreglo triangular. Me explico un poquito más. En el intercambiador, el fluido que circula por la coraza lo hace así. Digamos, así. Cuando circula en esta zona, circula paralelo a los tubos, independientemente del arreglo, porque está circulando en forma paralela. ¿Sí? Está como abrazando los tubos. En cambio, cuando circula en esta zona, está yendo de arriba para abajo y se encuentra con diferente configuración. Cuando yo vengo de arriba para abajo, me encuentro con diferente configuración. Ah, pues aquí tengo que venir por acá y después por acá. En cambio, aquí me lo sé. ¿Sí? Bien. Ahora, otra vez la pregunta. ¿Cuál nos conviene? Triángulo. Triángulo. ¿Por qué? Genera la turbulencia. Entonces, el arreglo triangular genera aproximadamente un 25%, hace que el H triangular sea un 25% mayor que el H cuadrado. La transferencia es mejor, ustedes lo han dicho. Exactamente. Entonces, digamos el triangular. No fabrique más cuadrados. Pero resulta ser que si los ruidos ensucian mucho, a lo largo del tiempo, toda la parte externa de los tubos, más la interna, se va a llenar de cosas. Termina el periodo de Sahara, que es el funcionamiento, y entonces tienen que hacer mantenimiento. Saco las de tubos. Limpiar por dentro los tubos no es difícil. Meto un rascador y limpio todo. Limpiar por fuera de los tubos, ¿qué hago? En el arreglo del cuadro, agarro y puedo hacer la limpieza en ambos lados, porque puedo venir por acá, como puedo venir por acá, y de alguna manera, claro, las cerdas son mayores, puedo realizar. En cambio, en el arreglo triangular, quiero venir de arriba, no hay chocar con esto. Entonces, ahí viene la contra, ¿no? Si bien genera una menor transferencia que ahora del arreglo triangular, cuando se producen incrustaciones significativas, hay que pensarla. Hay que pensarla porque en ese caso prefiero nomás ponerle un cuadro, sacrifico yo aquello porque el costo de mantenimiento también influye. Es mucho mayor. Cuando ensucia. Si no ensucia, pero estoy tan enamorado del triángulo que entonces puedo recurrir a esto. Pongo menos tubos, algo más espaciados con la finalidad de generar espacios para el mantenimiento, para la limpieza de la parte de lo que se necesita. Pero estoy poniendo menos tubos y de alguna manera. Pero bueno, son consideraciones que solamente hay que tomarlas en cuenta. ¿Y por qué?
Esos son los porqués. Listo. Pero tratando siempre de que esto genera mayor transferencia. Ya está. Pero al mismo tiempo, ¿cuál genera más turbulencia? Triangular. ¿Cuál genera más pérdida de carga? Triangular. Ojo. Mejor la transferencia, pero cuidado que me exceda con la pérdida de carga. Ahí está justamente también el análisis. Bien. Listo. Ahora bien, aquí están las dos configuraciones típicas. Y me está mostrando una ampliación de esto y de esto. ¿Con qué finalidad? Hemos dicho, a ver si lo. Ya, este es el negocio. Hemos dicho que el cálculo es el mismo. Primero hay que calcular Q, sabemos. Después delta T, sabemos. Acabamos de decir. Después hay que calcular los H, ¿no es cierto? Aquí está el H y 0. Calculo el H y. Para el H y 0, multiplico por el H y 0 y divido por el H y 0. Lo mismo. Pero para calcular el H y necesito el JH. Lo mismo. Pero para el JH necesito el Reynolds y el Frank. Pero para el Reynolds necesito el G y el diámetro y la viscosidad, obviamente. Y para el G, esto es igual a W sobre área de flujo. Esto es el área de flujo. El área de flujo para el fluido que circula por dentro de los tubos, no hay problema, es lineal, y por ejemplo el cuadrado por 4. El área de flujo para el fluido que circula por la coraza, una vez que tenga eso, entonces para eso tengo que calcular el área de flujo de la coraza, sobre todo, porque los tubos está fácil. ¿Y cómo calculo? Una vez que yo pueda calcular el área de flujo acá, me meto quinta y ya no hay problema. Entonces, la única variante por diseño es el tema del área de flujo. ¿Cómo lo calculamos? Ocurre que como el fluido circula así, ¿cuál elijo para mi cálculo? ¿Cuando está circulando así o cuando está circulando así? Cuando está circulando así, en realidad es mucho más fácil, diríamos, el cálculo de los espacios. Pero cuando está circulando así, es lo que hemos dicho. Empieza de arriba con pocos tubos, se va ensanchando el área hasta la mitad y después otra vez. Ese es el que hay que considerar, porque ese es el más complejo y de alguna manera es el que me va a generar un área típica que yo lo pueda tomar en cuenta. Y listo, una vez que calculo eso, se acabó el problema. Entonces, ¿cómo hacemos? Para eso, como el área del flujo no es la misma para el cuadrado que para el triángulo, definamos ciertas características del acero. Y estas son las siguientes. Esta es una unidad básica de una unidad. Le ponemos nosotros esto para definir justamente el área del flujo hasta la mitad y hasta la mitad. Porque si yo pongo otros dos acá, con estos dos y estos dos genero otra unidad básica y otra vez hago el achuladito esto. ¿Pero para qué hago eso? Ahí lo hago para definir dos parámetros. La distancia entre centros se llama paso, que es la distancia entre los centros de dos tubos adyacentes. Paso. Y la distancia mínima entre dos tubos adyacentes se llama claro o ligadura. La distancia mínima entre dos tubos adyacentes, claro o ligadura, y la distancia entre el centro de dos tubos adyacentes, paso. Eso es válido para el acero en cuadro como para el acero triangular. Solo que para el acero triangular, uno los triángulos, los centros, y genero no un cuadrado que está tapado por estos cuatro cuadrantes, sino un triángulo que está tapado por estos tres, ya no serían cuadrantes, sino
de 60 grados. Y ahí está otra vez. El paso es la distancia entre centros de dos cubos adyacentes. Y el plano es la distancia mínima entre dos cubos adyacentes. Lo mismo. El concepto es el mismo. Muy bien. ¿Para qué nos sirve eso? Para determinar el área. Para eso vamos a ver si tengo la figura. Ah, ya no. Ya tengo la figura. Pero bueno, voy a ir a que se entienda esto y ya está. Después en todo lo que estoy haciendo mucho para encontrar el delta T. Así que, ya que estamos, les decía, es que esto es esto, les decía, el ML de T, mejor, el delta T era igual a un FT por ML de T con recorriente verdadero. ¿Cómo se calcula este FT? En base a estos dos parámetros, R y S, se va a una gráfica. Son parámetros de temperaturas, las tengo las cuatro, pero son distintas. Bueno, en el ejercicio lo vamos a ver, pero ya que está, voy con estos dos parámetros, encuentro el FC y me va a dar el menor que la unidad. Ahí nomás lo veo, no me meteré, pero estaba viendo a ver otra cosa.